Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 41 en adelante, dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden sentarse, hermanos, esta tarde. Gloria a Dios. Esta tarde vamos a meditar sobre las bases fundamentales, hermanos, del crecimiento. Amén. Las bases fundamentales del crecimiento. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de los Hechos, hermanos, es la historia de lo que vivieron los apóstoles. El libro de los Hechos es el libro, como dice, de los hechos de los apóstoles. O sea, lo que hicieron. En el libro de los Hechos refleja, hermanos, lo que ellos hicieron. El libro de los Hechos refleja lo que ellos, hermanos, desempeñaron. Ahí se encuentra todo en el libro de los Hechos, lo que la iglesia del primer siglo, hermanos, hizo. Amén. Y qué bendición, porque la iglesia, hermanos, del primer siglo estaba estrenando Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo estaba estrenando el Espíritu Santo, el derramamiento del poder de Dios, hermanos, de una magnitud extraordinaria. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda criatura, sobre toda persona. Ellos lo estaban experimentando, lo estaban estrenando. Y debido a eso, hermanos, porque el poder, hermanos, el poder de Dios, la potencia de Dios que tenía la iglesia era tremendamente extraordinaria, que a través de ese poder, hermanos, sucedieron cosas maravillosas, cosas preciosas. Aleluya.
Y vemos, hermanos, que nosotros como líderes tenemos que entender y saber, hermanos, que el libro de los Hechos es la base que nosotros tenemos que tomar para el crecimiento de la iglesia. El libro de los Hechos es la base fundamental, porque aquí en el libro de los Hechos se estaba, hermanos, poniendo el fundamento. En el libro de los Hechos se estaba poniendo, hermanos, los inicios, y que vemos realmente cómo Dios se movió a través de su Espíritu Santo, obrando sobre la iglesia, porque no eran los apóstoles, no eran, hermanos, los miembros, sino que era el Espíritu Santo el que daba las órdenes. Era el Espíritu Santo el que, hermanos, dirigía a la iglesia. Era el Espíritu Santo. Si nosotros leemos todo el libro de los Hechos, nos vamos a encontrar que el Espíritu Santo, hermanos, jugó un papel muy, hermanos, protagonista, un papel muy importante dentro de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo jugó un papel extraordinario. Bendito Dios, porque dijimos que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Una persona. Y en el libro que estamos leyendo va a encontrar los atributos, hermanos, que los atributos que tiene el Espíritu Santo son los mismos atributos de Dios. O sea, mientras mucha gente está diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, mientras que mucha gente está diciendo que, hermanos, el Espíritu Santo es como la energía, hermanos, la palabra de Dios dice lo contrario. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es cualquier potencia, el Espíritu Santo es una persona que se está desarrollando en este tiempo, hermanos, porque ahorita estamos viviendo en el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el ministerio que estamos viviendo, le guste o no le guste a la gente, el ministerio que estamos viviendo. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, el ministerio fue Jehová de los ejércitos. Se fue el ministerio. En el Antiguo Testamento, Dios fue conocido como Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová ¿qué? Adonai, Shaddai. Él fue, hermanos, presentado de esa manera en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, encontramos el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando entra la era cristiana, cuando, hermanos, Cristo nace, de ahí empieza, hermanos, la era de Cristo, o sea, el ministerio de Cristo. Que ese ministerio, hermanos, duró poco tiempo. Amén. Poco tiempo duró ese ministerio. Sencillamente, hermanos, duró 3 años y medio. Prácticamente duró el ministerio de Jesús. Aleluya. 33 años y medio prácticamente era la edad del maestro, como 34 años. Y el último 3 años y medio fue su ministerio. Fue su ministerio el Señor. Y entonces, hermanos, ahí, ese tiempo fue exclusivamente el ministerio de Jesús. Pero cuando Él se va, cuando Él deja de existir, hermanos, en esta tierra, Él dijo:
Me voy, pero no los dejaré, ¿qué? No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. ¿A qué se refiere la palabra huérfano? Una persona que ha quedado sin papá y mamá está huérfano, ¿eh? Un niño que ha quedado sin papá y mamá está huérfano. Entonces, de esa manera el Señor les dijo: no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar la promesa del Espíritu Santo de Dios. Él les dijo: los va a guiar a toda la verdad. Amén. Y entonces, del Pentecostés para acá, hermanos, vemos la manifestación viva, la manifestación real del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Desde el aposento alto, el Espíritu Santo empezó su ministerio, hermanos, tremendamente, tanto que, hermanos, fue tan extraordinario el apogeo del Espíritu Santo de Dios, que algunas personas los hacía desaparecidos. Mire qué lindo. Porque dice la Biblia que en cierta ocasión metieron a la cárcel a los apóstoles. Y dice que, hermano, el ángel de Jehová los fue a sacar. El ángel de Dios los fue a sacar. Y no estamos hablando de Pedro, porque esa es otra experiencia que obtuvo Pedro cuando el ángel lo fue a sacar. Antes de eso, hermanos, el Espíritu Santo envió al ángel a que lo fuera a sacar de la cárcel. Y cuando, hermanos, los alguaciles fueron a traerlos para presentarlos al concilio, ya no estaban en la cárcel. Y los candados y todo estaban intactos. Y los oficiales de seguridad ahí estaban también. ¿Cómo es que desaparecieron? ¿Quién los desapareció? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermano, fue extraordinario en el primer siglo. Con los primeros cristianos lo vemos actuar de una forma, hermanos, viva, real, en una forma extraordinaria. Mucha gente dice: no, es que ya no estamos en esos tiempos, ya no estamos ahí. No, sí estamos, nomás que nosotros no hemos entendido. Amén, la conexión. Si ahí está el Señor, porque dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Él no se muda. Él no cambia de parecer. Entonces, hermanos, el problema de hoy en día es que nos hemos descuidado, nos hemos enfriado, nos hemos apaciguado, ¿qué más podemos decir? Nos hemos acomodado. Nos hemos acomodado. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es una persona activa. Activa, gloria a Dios. Y donde se reunían los apóstoles y donde estaban, hermanos, dice la Biblia que el lugar donde estaba, ¿qué? ¿Qué pasaba donde estaban y clamaban a Dios? El lugar donde estaba temblaba. Se puede imaginar la magnitud, hermanos, de la presencia viva del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu hablaba. El Espíritu hablaba, decía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo. Felipe estaba en una campaña en Samaria.
Estaba en una campaña evangelística, había mucha gente estaba creyendo. Y qué extraordinario y qué raro que el Espíritu Santo le dice que se mueva. Si ahí estaba predicando bien, si ahí estaba predicándole a muchas vidas. Pero el Espíritu Santo le dice, mira, vete al desierto. ¿Y para qué lo estaba mandando al desierto? Si en el desierto no hay nada, si en el desierto está desierto, está solo, ¿para qué lo estaba mandando al desierto? Pero el Espíritu Santo le ordenó, el Espíritu Santo le dijo, amén. Gloria a Dios. Y qué bonito es cuando el Espíritu Santo le habla a usted. Porque el Espíritu Santo le puede hablar de diferentes maneras. El Espíritu Santo le puede hablar de diferentes formas, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, cuando nosotros le damos, hermanos, el gobierno de nuestras vidas, el gobierno total de nuestro ser. Y entonces Felipe se fue, obedeció al Espíritu Santo, porque es que en la iglesia primitiva no había cuestiones, hermano. Nadie cuestionaba. No, es que ¿qué voy a ir a hacer allá? Aquí estoy bien, estoy predicándole a mucha gente, se está convirtiendo. ¿Qué es eso que me vas a mandar allá al desierto? Eran incuestionables. Porque las órdenes de Dios, las órdenes del Espíritu Santo son incuestionables. No podemos cuestionar a Dios, no podemos cuestionar al Espíritu Santo, no podemos. Aleluya. Entonces, dice que se fue al desierto. Y al rato, hermanos, venía un carro. Venía un carro, hermanos, de un eunuco etíope. No era de Israel, no era judío, no era de ninguna de las ciudades, ni tan siquiera samaritano, sino que era de Etiopía. Nada que ver con los judíos. Etiopía. O sea, imagínense, Felipe, ¿cómo sabe ver ese negrito que venía ahí? Pues los etíopes son negritos. Ese etíope que viene ahí, todo, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es este negrito? Y el Espíritu le vuelve a hablar y le dice, acércate a ese carro. Y Felipe se acerca y el eunuco, o sea, el etíope, bueno, para algunos que no saben qué es eunuco, es una persona que no puede casarse, no se casa. Y Jesús dijo, algunos eunucos nacen así, otros son hechos por los hombres. Amén. Y estos que eran hechos por los hombres, como este que venía, existía un proceso que era cruel. Era cruel el proceso. Amén. Le cortaban los coyolitos. ¿Sí? Entonces esos eran los hechos por los hombres. Y entonces, para que fueran fieles, o sea, que estuvieran ahí, hermanos, en el reino, en los reinos. Y entonces, este morenito venía ahí y venía leyendo, venía de adorar de Jerusalén. Dice que venía de adorar de Jerusalén. Y cuando Felipe se acerca, hermanos, le oye que viene leyendo un rollo. O sea, yo no puedo decir que venía leyendo la Biblia, porque venía leyendo la Biblia, hermano. No había Biblia. No había Biblia entonces. O sea, eran unos grandes rollos así, de cuero, de pergaminos, de
plantas de piedra, o sea, era pergamino el que venía leyendo así, y con letras escritas con tinta. Venía leyendo, y no venía leyendo el capítulo 53 porque no existía. No existía el capítulo. Hoy sí lo tenemos en capítulo, pero exactamente, hermanos, donde cae el 53 de Isaías, ahí venía leyendo, pero no existía el 53 en ese entonces. Entonces ahí venía leyendo al profeta Isaías, y entonces venía leyendo, hermanos, la profecía en relación al Mesías, a Cristo. Y entonces Felipe le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, pero ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Está hablando de él mismo, le dijo, está hablando de alguien más. Porque él creía que a lo mejor está hablando del mismo, o sea, de Isaías. Pero no estaba hablando del mismo, sino que estaba hablando del Cristo que habría de venir. Y entonces ya le explicó Felipe, y le explicó, hermanos, no da con detalles cuál fue la explicación que le dio, pero que lo convenció, y al final, hermanos, le dijo, allá hay un charco de agua, ¿por qué no me bautizas ahí? Había como un charquito así de agua, pero estaba un poquito grande. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y ahí se bautizó. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que Felipe desapareció. Como por arte de magia. O sea, la magia del Espíritu Santo. Desapareció así. Amén. Como hacen los demonios, magos. Gloria a Dios, tremendo, ¿va? Desapareció, el Espíritu Santo lo desapareció y fue a aparecer en otro lugar. Entonces, la manifestación, hermano, del Espíritu Santo en el siglo I de la iglesia fue extraordinario. Extraordinario el poder de Dios. Amén. Entonces, por eso es que hubo, hermanos, un crecimiento extraordinario en la iglesia. El crecimiento, hermanos, de la iglesia demanda fundamentos sólidos. Amén. El crecimiento de la iglesia demanda fundamentos sólidos. Sólidos. Porque, hermanos, la gente quiere ver seriedad, pues. La gente quiere ver que la iglesia se mantenga. Hay mucha gente que solo está observando. Vamos a ver a cuánto tiempo llegan. Vamos a ver, hay mucha gente que solo está observando. Vamos a ver si perseveran estos hermanos. Vamos a ver si se aguantan estos hermanos. Y así, hay mucha gente que está a la expectativa. Pero cuando la iglesia, hermano, ya tiene por lo menos de los 5 años en adelante, hermanos, si hay fundamentos sólidos, entonces ya la gente empieza pues sí. Amén. Pues sí. Entonces ya la obra, la iglesia ha pasado la prueba. Porque es como todo, hermano. Al principio, lo que cuesta más, hermanos, en la obra, como en cualquier obra, hermanos, como en cualquier construcción, lo que cuesta es levantar, ¿qué? Las bases, los fundamentos. Eso es lo que cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta eso? Porque eso es lo que va a sostener la iglesia. Porque ¿qué pasa cuando no hay fundamento, hermanos? O sea, la iglesia va a crecer como espuma. Pero cuando esté grande, o sea, no van a resistir las bases.
Las bases. Por eso es que el liderazgo, hermanos, son las bases que tienen que estar sólidas. Venga lo que venga, pase lo que pase, las bases, hermanos, tienen que estar firmes, tienen que estar sólidos, los fundamentos de la iglesia tienen que estar firmes. Gloria a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, la solidez y permanencia de las bases para que, hermanos, puedan sostener, hermanos, el crecimiento exponencial que va a venir a la iglesia, para sostenerlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en los hombros de los líderes es donde se va a cargar todo ese crecimiento. O sea, ustedes saben, los líderes, o sea, estaban bien ubicados, habían estado 3 años y medio con el Señor. Los discípulos, los apóstoles, eran bases fuertes. Las bases de ellos ya estaban. Entonces, y a estas alturas, habían 120 por todos, con las mujeres, habían 120, o sea, líderes que estaban en el aposento alto. Entonces, habían suficientes bases para sostener el crecimiento, hermanos, tremendo de la iglesia. Entonces, cuando leemos acá, y leemos que dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dios mío, ¿cómo le harían? O sea, no eran muchos. Imagínense, no eran muchos porque eran 120. Y dice que los bautizaron a todos. Y el número era como ¿cuántos? Y el número de los que se bautizaron era como 3,000. Imagínense 3,000 personas allá en el río Jordán. O sea, y me imagino que los 120, tal vez las mujeres no, pero a lo mejor todos los hombres que estaban ahí estaban adentro del río. Pase el otro, pase el otro. ¡Fum! ¡Ámole! ¡Pum! Gloria a Dios. Porque es que, o sea, no andaban mucho, porque como los judíos que habían recibido al Señor sabían quién era el Padre Celestial, sabían quién era el Espíritu Santo, si al que no recibían era Jesús, entonces los bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¡Fum! No hacían la ceremonia completa porque ellos ya sabían quién era Dios, ya sabían quién era el Espíritu Santo. No necesitaban solo reconocer a Jesús, a Jesucristo. ¿Se puede imaginar, hermanos, qué labor más grande estar bautizando todos esos 3,000? Pero estaban sólidas las bases, estaban sólidos. O sea, nadie los podía mover, porque habían 11 discípulos, hermanos, que habían andado paso a paso con el maestro aprendiendo. Y ahora el que habían elegido, que era Matías, también era un hombre que había seguido al Señor desde el principio. Entonces esas bases estaban tremendas. Ahora, una de las primeras bases, hermanos, que ellos tenían, que le encontramos ahí en el verso 42, y perseveraban. Una de las bases que ellos como hermanos columnas tenían es que tenían perseverancia. Amén. La perseverancia. Dice un dicho: el que persevera alcanza. Amén. Y el que no persevera no alcanza.
Entonces es clave en todo, no solo en la iglesia, no solo, hermano, en un determinado rango, en un determinado movimiento es necesaria la perseverancia, sino que en todo, hermanos, en todo el liderazgo, en todo, hermanos, núcleo, en todo, hermanos, compañía, institución, se necesita, hermanos, la perseverancia. Y en el Evangelio más, el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el Señor el que persevere 2 meses, el que persevere 1 mes, el que persevere 1 año, el que persevere 10 años. Hay mucha gente que persevera mucho tiempo y después de 10 años desiste. Después de 10 años ya no se ve. Después de 10 años se va de la iglesia. Pero por esa causa, hermanos, que se regresó para atrás, echó a perder los 10 años. Imagínense, perder 10 años de perseverancia, y cuando quiera regresar, tiene que volver a empezar. A empezar. Amén. Entonces, Dios, hermanos, va a premiar a la persona por la perseverancia hasta el final. Hasta el final. No que, voy a hacer unas horas extras a la iglesia. Voy a hacer un día a la iglesia. Amén. No. Gloria a Dios. Hay que ser perseverante. Por eso dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, hermano, es la acción y efecto de perseverar. Es la constancia, es el empeño, la firmeza, la persistencia y la insistencia. Esa es la perseverancia. Amén. La persistencia. Se dice afuera, la persistencia es la clave del éxito. La persistencia. ¿Por qué? Porque la persona persiste. Gloria a Dios. Mire, los empresarios, hermano, los empresarios, lo que hacen los empresarios es que invierten un gran dineral en construir, hermanos, un building como este, o una apartamentera. Invierten, hermanos, millones de dólares. Pero ellos no esperan, hermanos, sacarlo en el primer mes. Amén. Porque el que no es empresario quiere sacar el billete en un mes. El que no es empresario quiere ver ya quiere ver las cosas ya, constante y sonante, quiere ver ya el dinero, quiere verlo ya. No, es que no es así. Amén. O sea, tiene que pasar por lo menos unos 5 años para que él, hermano, recupere su dinero que invirtió, y de allí en adelante va a empezar a generar. Va a empezar de ahí en adelante, todo lo que recoja va a ser como ganancia. Entonces, esa es la base de la perseverancia, hermanos. Aleluya. Porque no de la noche a la mañana, hermanos, se van a ver las cosas. Hay un proceso en cada cosa, hay un proceso, hermanos, hay un proceso. Yo recuerdo que, hermanos, tan ricos que son los cocos, ¿verdad? Yo me tomaba una docena de cocos. Una docena. Y a veces más, porque a veces echábamos hasta apuesta con otros. A quien bebiera más agua de coco. Amén.
Pero ¿cuál es el proceso, hermanos, del árbol de coco? Es un proceso bárbaro. Mire, se seca, el fruto se seca, y ya seco, usted tiene que ponerlo en un lugar húmedo, que le esté llegando la humedad, y tiene que esperar hasta que, no sé cuánto, tiene que esperar así en el coco seco, para que la manzana por dentro se vaya haciendo gordita así, y eso empuja un botoncito para arriba, que es el árbol. Pero eso no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Por eso es muy importante, hermanos, que el liderazgo entienda que no es de la noche a la mañana que vamos a obtener grandes cosas, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros vamos a ir desarrollando cada día, cada mes, cada año. Vamos a ir desarrollando y nos vamos a ir potenciando cada día. Nos vamos a ir y después la gente va a decir gloria a Dios. Después que critique a la gente, después que critique, amén, después que critique la gente de TikTok, después que critique nada, que no sé qué, que no sé cuándo, gloria a Dios. Sí, porque hay mucha gente mal hablada, gloria a Dios, que no entiende que estamos adorando a Dios y que Dios, hermanos, lo que oye es la alabanza del corazón. Es la alabanza del corazón. O sea, yo no puedo tener tono, yo no puedo tener buena voz, pero yo puedo adorar a Dios porque lo hago del corazón. Y Dios no va a rechazar esa adoración, no va a rechazar esa alabanza solo porque yo no sé cantar. Pero todo, hermano, es un desarrollo, todo es un proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando, hermanos, ese coco, hermanos, sale la puntita? Hermanos, no ha echado raíz. A estas alturas está así de grande, ya la matita no ha echado raíz todavía. Entonces le damos otro tiempo más hasta que eche unas medias palmitas, entonces ya empieza a echar raicitas. Y ya cuando está de este porte, hermano, se abre un hoyo y se siembra. Se siembra ese arbolito, y de allí, desde esa siembra, hay que esperar aproximadamente, hermanos, 5 años para probar los cocos. 5 años. 5 años. Pero después, hermanos, de los 5 años de espera, ese coco cada 15 días le están cortando cocos. Cada 15 días hay corta de coco. Cada 15 días. Y él no deja de echar, está echando, le cortan los cocos, pero él está echando pacallitas arriba, está siguiendo, o sea, desde ahí, o sea, la misma naturaleza, hermano, nos está enseñando que, hermanos, la persistencia, la perseverancia, hermanos, tiene buenos frutos, buenos resultados. Y lo mismo es la vida cristiana, lo mismo es la iglesia del Señor. Amén, hay que ser persistentes. Persistente hasta ver este arbolito de esta obra florecer. Hasta ver este arbolito de esta obra que dé fruto. Que dé fruto. Aleluya. Ahorita usted está recargado, hermano. Ahorita usted está recargada. Pero el día de mañana usted va a estar gozoso. Va a estar contento porque va a haber cantidad de gente aquí, hermanos, trabajando para la gloria de Dios. Aleluya. Y usted no va a estar coordinando nomás. Tranquilo, coordinando nomás. Suave.
Todo es así, hermano, todo es así. Entonces, la persistencia, hermanos, y la insistencia tiene frutos. ¿En qué perseveraban esta gentes, hermanos? En la doctrina de los apóstoles. O sea, en las directrices de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles traían las directrices del maestro. Y esas mismas directrices, hermanos, esa misma doctrina, ellos la estaban estableciendo. Y dice la Biblia ahí, en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Oiga bien, o sea, perseveraban en la doctrina. O sea, nadie decía, no, yo que voy a andar haciendo lo que el apóstol Pedro dice. Yo que me voy a andar sujetando en este pescador. Ni sabe, ni tiene título. No, hombre, es que han sido pescadores, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber Juan y Pedro? ¿Qué van a saber de letra? Si los mismos principales decían que no son estos hombres sin letra, que son del vulgo, decía. O sea, del montón, pues. Del montón. Aleluya. Pero los seguidores, hermanos, los que habían creído, no decían eso. Ellos no decían, ¿para qué vamos a oír al hermano Pedro? ¿Para qué vamos a oír al hermano Juan? No, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios. Y Dios, hermanos, premia este principio. Dios premia este principio, hermanos, de la perseverancia. Lo premia. Dios lo premia, hermanos, aleluya. Ellos nunca, hermanos, nunca se dieron por vencidos. Nunca se dieron por vencidos. Amén. ¿O cree usted que el agricultor de coco se da por vencido? Si alguien que siembra un árbol de mango es lo mismo. Es lo mismo de tiempo. Imagínense, es lo mismo. O sea, está bien, hermanos, el agricultor de rábanos. El de rábanos, hermanos, que máximo a los 20 días ya está el rábano. Amén. Pero el fruto, veamos el fruto. O sea, comparemos el rábano con el coco. Eso nada que ver. Amén, nada que ver. Y comparemos la matita del rábano al coco. Es una matita que da un fruto nomás. Uno. Y se acabó. Y si no lo siembra de nuevo, no produce. No produce. Pero el coco, hermanos, y el mango, esos cada tiempo, hermanos, están, por ejemplo, el coco todo el tiempo está produciendo. Ese no hay temporada. Por lo menos el mango tiene temporada, pero el coco no. Aleluya. Imitemos al coco. Amén. De no ser de temporada, sino persistente y consistente, dando fruto, dando fruto, dando fruto. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, otra, hermanos, de las bases del crecimiento, de los fundamentos del crecimiento, es la comunión. La comunión unos con otros. La comunión, hermanos, unos con otros es la participación en lo común. O sea, es la comunicación de unas personas a las otras. Es unión, conexión y alianza. Esa es comunión.
Mire, está fácil entender la comunión. Míreme aquí, míreme la mano. Esta es comunión. Mire, este es comunión. Mire, este puede comunicar con todo, se comunica. Esa es comunión. O sea, este se puede comunicar con él. No puede. Si el gordito está así y este quiere comunicarse con él, no puede. Este tampoco. Este mucho menos. Este tampoco. Pero este es comunión. Mire, él se comunica con este, con este, con este, con este. Así es la comunión. Entonces, esa es una base dentro de la iglesia, la comunión. Amén. Tenían en común el 44, vea, el 44 dice que todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas, así ve. Tenían comunión. Así. Había, hermanos, una sola lengua. Haz de cuenta que eso es lo que falló en la Torre de Babel, la comunicación, ¿se acuerdan? Es lo que falló. Y sin comunicación, hermanos, hay problema. Entonces la comunicación es clave. Es clave dentro de la iglesia, hermanos, la comunión. La comunión unos con otros. Tener en común en los proyectos, las cosas que estamos haciendo, es tenerlas en común, como un acuerdo. Gloria a Dios. Dice que tenían en común todas las cosas. Nadie, hermanos, jalaba por un lado y para otro. Nadie. Todos seguían la misma línea. La misma línea. Gloria a Dios. Por eso es que, hermano, es muy importante, hermanos, entender el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Hermanos, el Padre, el Hijo, amén, el Espíritu Santo, el hombre, la mujer. ¿Por qué dice? Porque Adán no fue, o sea, Eva no fue creada primero, dice en alguna parte. Porque el orden, cuando hermanos, cuando la mujer altera el orden de Dios, hay problema. Cuando la mujer, hermanos, quiere ser la cabeza, se altera el orden. Entonces, el orden de Dios es así, y es en la iglesia también. Por eso es que, si usted se recuerda en los estudios que estuvimos dando de Apocalipsis en los primeros versículos, dice que el Padre dio la revelación a Jesucristo, y Jesucristo envió la revelación por medio de su ángel, y se la reveló a Juan. Y Juan dice que envió esa revelación por escrita a los pastores, que en este caso dice que eran los ángeles de las iglesias, los pastores. Y los pastores, por ende, dieron esa información a la iglesia. Entonces, ese es el orden. Por eso es que cuando, hermanos, hay por decirlo así, hay dos, hermanos, iniciativas en una iglesia, o sea, hay dos cabezas. Entonces es como un monstruo. Amén. Es como un monstruo. Porque hay dos cabezas. Amén. Y la iglesia solo tiene una. Y esa cabeza es Cristo. Y sobre él, sobre el fundamento de Cristo es que vamos nosotros. Ahí vamos. Pero si hay dos cabezas ya es un monstruo. Entonces ese es el orden de Dios, hermanos. Amén.
Entonces nadie jalaba para un lado y por otro. Hoy vemos hoy en día que en muchos lugares, hermanos, el uno jala por un lado, el otro jala por el otro, y el otro, y cada quien por un lado. Amén. Y así no funciona. Tenemos que tener comunión, estar de acuerdo, en común todas las cosas. La unidad es otra de las bases fundamentales, hermanos. Dice la Biblia que estaban unánimes. Amén. Estaban unánimes. Verso 46. Mire, y perseverando dice que unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Estaban unánimes. Gloria a Dios. O sea, eso quiere decir que estaban en un mismo sentir, en una misma mente. Estaban, hermanos, en acorde. Estaban uniforme. Eso quiere decir unánimes. Acorde y en uniforme. ¿Qué pasa si la música de un grupo no está en acorde? No se va a oír bien. Pero qué bonito se oye. Imagínense esos grupos que han grabado esas canciones que se oyen lindo, la música, que todo va en acorde, bien lindo. Pero si no estuviera en acorde, no hay unanimidad. Entonces la iglesia tiene que tomar esta base como, hermanos, base nuestra, la unanimidad. Amén. Estar en unidad. Porque aquellos decían, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Se acuerdan? El pueblo unido jamás será vencido. No, y pareciera una ideología, pero es verdad. Es verdad. O sea, hermanos, en la unidad está la fuerza. Unidos, hermanos, vamos a hacer grandes cosas. Una persona, hermanos, no puede hacer mucho, pero unidos sí podemos hacer grandes cosas nosotros. Amén. Unidos podemos hacer grandes cosas, grandes maravillas. No dice que los de la torre pues se unieron y estaban unidos y empezaron a construir la torre. Y Dios dijo, y no van a desistir hasta crearla. Entonces Dios dijo, para que no la sigan, voy a confundir la lengua de ellos. Aleluya. Entonces, hermanos, la unidad es la clave. Es clave la unidad en el pueblo de Dios, hermanos. Es mejor 2 que 1, dice la Biblia. Oiga, es mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. ¿Y cómo andarán dos en el camino? Dice, si no estuviesen de acuerdo. Amén. Entonces, cuando una persona, hermanos, a usted le está diciendo que hagan determinada cosa, pero él solo quiere para su lado y no, hermanos, contribuye para su lado, entonces no está en acuerdo. No hay acuerdo ahí. Porque ese es como el asadón, hermanos. El asadón solo es para adentro, nada para afuera. Entonces no puede haber acuerdo. Amén. No puede haber acuerdo. Gloria a Dios. O sea, hay un hermano que, o sea, dijo, o sea, Dios me mandó y me lo mostró a usted, hermano, y tantas cosas, pero ya cuando ubicamos las cosas claras, entonces nunca respondió. No respondió. Entonces, ¿cómo van a andar dos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Amén. O sea, si Dios lo estaba mandando para acá, tenía que alinearse, hermanos, a las directrices.
hermanos, que tenemos, porque Dios lo estaba mandando para eso, para que estuviera bajo cobertura. Porque cuando la gente no está bajo cobertura, entonces quiere hacer lo que quiera. Y entonces ahí no se camina de acuerdo. Entonces tenemos que caminar de acuerdo. Amén. Y entonces le dijimos una y otra vez que tenía que congregarse. Hizo oído sordo. Y Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Que se arregle con Dios porque Dios lo mandó. ¿Verdad? Dios lo mandó. Entonces, eso es, hermanos, caminar, hermanos, en no estar de acuerdo. O sea, cuando estamos de acuerdo, hermanos, vamos caminando de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, porque estamos en unidad. Entonces, en la unidad está la fuerza, hermanos. La otra parte, hermanos, importante, hermanos, en las bases del crecimiento de la iglesia es la humildad. Amén. La humildad. La humildad de rostro. Gloria a Dios. Usted se ha fijado que hay mucha gente humilde de rostro. Humilde, no quiebran un plato, pero cuando se enoja quiebran la vajilla entera. Gloria a Dios. Sí, o sea, humildes, tranquilos, pero cuando se enojan, gloria a Dios. Entonces no es esa la humildad que dice la Biblia. Mire cómo dice la palabra de Dios en el verso 46, la otra parte dice: y partiendo el pan en las casas comían, ¿cómo? Por un lado y otro por otro lado. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Esa es la humildad. Comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Gloria a Dios. En esa parte sí les doy un 10 a los mexicanos, dice. Esos mexicanos ponen así toda la comida aquí y están agarrando ahí, agarra uno, agarra al otro, aquí, de aquí el otro. O sea, sí, los admiro. Así son ellos. Me imagino que así era la iglesia primitiva. Amén. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como lo hacemos nosotros aquí, ¿sí o no? Como lo hacemos aquí cuando tenemos convivio, comemos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Gloria a Dios, porque eso es parte de las bases fundamentales. Otra de las bases es, hermanos, las señales. Lo que Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y por eso es que la iglesia, hermanos, creció extremadamente grande. Porque habían milagros, señales. Y eso es lo que dice ahí, miren, en el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué dice? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces ese, hermanos, como que fue lo que reventó más la bendición, porque es que la gente veía las maravillas de Dios y como dijo Jesús, los que no crean a la palabra van a creer por los milagros.
¿Y qué dice al final? Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.